día de hoy, el título es lo que hace y lo que no es el Evangelio. Porque este capítulo no lo dice. No esperamos o no se nos da esa explicación de un predicador promedio porque se quiere aplicar esto normalmente en el futuro. Pero desde que entendimos que no es para nuestro futuro y que dijo Jesucristo 8 veces que estas cosas pasarían pronto y que pasaron pronto y que todo el libro ha sido cumplido para el año 70 después de Cristo, donde el dragón, la bestia y el falso profeta fueron conquistados. Veamos el versículo 1 del capítulo 14. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En este versículo vemos los resultados del Evangelio. 144,000, el primer fruto de los judíos, representan los primeros judíos convertidos al Cristo, no los últimos en nuestro futuro, pero los primeros en nuestro pasado. Vemos este mismo grupo de 144,000 cuando estaban en la tierra en el capítulo 7 y aquí en el capítulo 14 están en el cielo. Los vemos en el capítulo 7 cuando son sellados, cuando son preservados para la gran tribulación, la gran ira de Dios, las 7 trompetas. Ahora han pasado estas tribulaciones y han sido muertos y ahora están en el monte Sión, el monte real Sión en el cielo. El monte Sión en Jerusalén, un tipo y sombra del templo en el cielo. ¿Lo entendemos? Ahora, lo que Juan ve en esta visión es el fruto del Evangelio. El Evangelio, ¿qué es? Lo que hace y lo que no hace. Bueno, aquí está lo que hace. Nos trae para fruto. 144,000 muertos, mártires, y vemos creyentes con el nombre de Dios en su frente. Y este es el fruto del Evangelio, porque todo creyente en Cristo tiene el nombre de Dios escrito en él, así como estos 144,000. Está hablando de una identidad. Cuando hay un nombre, hay una identidad. Un nombre no es literal, espiritual. Hay una estampa, hay un tatuaje identificándote con Dios. Te hace diferente. Y eso es lo que significa santo, diferente. Número 2, vemos que los creyentes cantan un nuevo cántico. Dice, una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, delante del trono de Dios y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, cosechados de la tierra. La tercera cosa, la tercera verdad del Evangelio es que los
Los creyentes no deben ser identificados con ídolos. Estos no son identificados como mujeres normales, son vírgenes. Y mucha gente tendría esto como literal. Estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, dice el versículo 4. No significa esto. En un lenguaje espiritual, adulterio es idolatrar otro Dios. Significa el verdadero creyente no se postra ante otro ídolo. No hay más ídolos, solamente Dios y nada más. Vírgenes han renunciado a la idolatría. Nada en la Biblia se enseña acerca de que el matrimonio es pecado. Recuerda, es una visión. Y las visiones son como parábolas, poesía. Y la poesía como el único método permisible para decir una cosa y significar otra. Tienes que tener esto en mente mientras leemos este libro, porque está lleno de poesía. Número 4, y esto también está en el versículo 4. Creyentes creen al Cordero donde quiera que vayan. ¿Dónde está el Cordero que ha sido sacrificado? Fue al matadero. Y le siguen. Le siguen. Porque saben que la muerte no les puede terminar. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. La gente se pregunta, ¿quiénes son los 144,000? No son los últimos frutos. Hablan de una tribulación de 7 años. No. Estuvieron en esta tribulación. Salieron de la primera tribulación del año 64 después de Cristo al 74 en esta persecución de Nerón o por Nerón. Los primeros judíos. Número 5. Los creyentes no hay mentira. Los creyentes no mienten. En esta mañana en la escuela dominical hemos aprendido de esto, acerca de cristianos mentirosos, mintiéndose a sí mismos. Por favor, escucha. Muy importante. Una lección muy importante esta mañana. En su boca, dice versículo 5, no fue hallada mentira. No hay mentira. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Eres un creyente? No hay falla, no hay mentira delante del trono. Todo mentiroso tendrá parte en el lago de fuego. Y es el último de esta lista. ¿Sabes cuál es el primero? Los cobardes. Ahora, empezamos al versículo 6. Y empezando en este versículo, 3 ángeles. Y alguien diría de que antes de que Cristo venga, habrá ángeles volando y los veremos predicando. Es lo que se dice. Pero esta es una interpretación carnal. No, estos ángeles volaron en aquel entonces y han estado volando desde entonces en un sentido poético, figurativo. Y estos 3 ángeles explican lo que el Evangelio es y lo que no es. Vamos a ver primero lo que no es. Y puedo decírtelo en una sola oración. No es un anuncio de que Jesús viene pronto. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. De acuerdo a estos ángeles, el Evangelio contiene 3 aspectos. No puedo hacer esto ya, no como lo hacía antes. 3 aspectos.
El primer aspecto del Evangelio y su mensaje están encontrados en este mensaje. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, no solamente judíos, diciendo a gran voz: temed a Dios. ¿Cuál es el mensaje? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esa hora era la destrucción de Jerusalén y la destrucción de la bestia Nerón. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje. Temer a Dios. ¿Podemos decirlo juntos? Temed a Dios. Vamos a decirlo juntos una vez más. Temer a Dios. Aleluya. Porque el temer a Dios es el principio de sabiduría. Y este no es un ángel diciéndote todo esto será en un futuro. Estos tres ángeles siempre han hecho esto desde entonces. Jesucristo dijo que enviaría a sus ángeles para juntar a sus elegidos de los cuatro vientos. Nota cómo Dios llama a este juicio como un buen mensaje. Este es el Evangelio. Temed a Dios, porque su juicio ha llegado. El segundo aspecto del Evangelio es encontrado en el versículo 8. Y esto, muchas veces, se le pregunta a un predicador qué es el Evangelio. Te dará 1 Corintios, que es verdad, pero no para ahí. Es el capítulo completo del capítulo 15 de 1 Corintios. Vamos a hablar de la segunda venida. Ya hemos dicho lo que no es el anunciamiento de la segunda venida. ¿Y de dónde lo argumento? Del libro de Hechos, porque Jesucristo habla de predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Obedecen? Sí, lo hicieron. Salieron a todo el mundo a predicar el Evangelio. Lo encontramos en el libro de Hechos. El libro de Hechos, predicando el Evangelio, no encuentras ningún versículo donde los apóstoles anuncian al mundo que Jesucristo viene. Si no lo sabes, compruébalo. Haz una lectura rápida de Hechos y cada apóstol que está predicando, nota lo que dicen. Muy bien. ¿Qué es lo que dice Esteban? ¿Qué es lo que Esteban dice? Dice, este Jesús de Nazaret va a destruir este lugar y cambiar las costumbres que fueron enviadas por Moisés. Ese era el Evangelio. Y por eso fue muerto, apedreado. ¿Qué es lo que Pablo predica? Pablo dice, Dios ha apuntado un día para juicio, en el capítulo 17, para todo hombre. Y nos da seguranza de que podemos ser salvos por su resurrección. Ese es el Evangelio. Dios ha apuntado un día donde el estándar es el hombre que ha sido resucitado, yendo a todo el mundo. ¿Qué es lo que Pedro predica en el día de Pentecostés? Dice, has crucificado al Señor de gloria, pero el Padre le ha resucitado de la muerte. Y el Evangelio no ha cambiado. Y nos dice, por lo tanto, temed a Dios
Este es el Evangelio. Temed a Dios. El segundo aspecto es el versículo 8. Y no sé si has escuchado a algún predicador diciéndolo, pero aquí está, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Este es el Evangelio? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué significa esto, por Dios? ¿Qué es Babilonia? Esta es la primera vez en Apocalipsis donde se le llama Jerusalén, Babilonia, y continúa llamándola Babilonia, y podemos probar en un par de semanas. Del versículo 17 especialmente, donde Dios llama porque sabemos que Jerusalén apoyaba a Roma. Es lo que hemos también visto la semana pasada. Y pone un nombre a esta Babilonia. Dice aquella que mata a los profetas. Este es el nombre. ¿Qué dice Jesucristo acerca de esto? Jerusalén, Jerusalén, aquella que mata a los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios llama a Jerusalén Babilonia? Y es una cita de Isaías, donde Isaías está profetizando una literal Babilonia, donde se dice que Babilonia va a caer. Pero ahora el Espíritu Santo está utilizando esto como referencia y llamando a Jerusalén Babilonia, la madre de las prostitutas, aquella que mata a los profetas. Babilonia es donde las tradiciones judías, dice Jesucristo, que sus tradiciones hacen que no tengan ningún efecto su verdad. El Talmud es o contiene las tradiciones judías que hace que no tenga efecto la palabra de Dios. Es por eso que Jerusalén es llamada Babilonia, así como Babilonia, excepto que Babilonia nunca mató a ningún profeta. Jerusalén, la única ciudad en este tiempo que había matado profetas. Roma todavía no lo había hecho. Jesucristo llama a Jerusalén de muchas malas maneras. Le llama sinagoga de Satanás. Le llama Sodoma y Egipto en el capítulo 11. Le llama la gran ciudad muchas veces. Le llama la gran prostituta en el capítulo 17. Y le llama aquella que mata a los profetas. Ahora, esto significa que Esteban predicó el Evangelio. Dice, Jesucristo de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres mandadas por Moisés. Hechos 6:14. Ahora veamos el tercer aspecto del Evangelio. Y debemos de predicar estos tres aspectos porque son las tres partes. ¿Somos mensajeros? Versículo 9 y 10, el tercer aspecto del Evangelio. El primero, segundo, y es por eso que tenemos esta ilustración en la pared de Jerusalén destruida. Y esto es lo que significa. Desde que Jerusalén ha caído, significa que toda ley ceremonial ha sido cumplida. Significa que no tenemos que ser circuncidados. No tenemos que sacrificar animales. Ya no seguimos todas estas fiestas solemnes. Ahora se nos deja es la cena del Señor,
la Pascua y ¿qué más? Y la circuncisión And what else? del bautismo. Circumcision. Baptism. Baptism is circumcision. ¿Puedes ver? Este es el Evangelio. You see? That's the gospel. Y esto es lo que Pablo And this is what Paul had ha to estado deal enseñando todo su ministerio. most of Porque his ministry. tiene judaizantes diciendo a la iglesia, oh, no es suficiente nada más ser bautizado, debe ser circuncidado. Cuando dice circuncidado, no nada más decían esto. Hablaban de no comer estos alimentos. Si realmente crees en Jesucristo es lo que tienes que hacer. Así que Pablo tiene que regresar a escribir estas cartas a los romanos, a los gálatas, hebreos, colosenses, peleando estos judaizantes que le llaman falsos maestros, parte del Evangelio. Porque somos salvos por gracia y por ninguna ley de la ley. Parte del Evangelio. No podemos dejar esto aparte. Babilonia ha caído. Jerusalén ha caído. Todas las leyes ceremoniales han caído y son cumplidas en Cristo. No son abolidas, son cumplidas. La circuncisión no ha sido abolido, es cumplido en el bautismo. Un niño diría, abolir y cumplir significa lo mismo. No, por supuesto que no. Dios ha determinado que no tomemos las cosas tan a la ligera. Necesitamos orar, necesitamos ayuda, de ser cuidadosos, interpretar la palabra de Dios cuidadosamente, honestamente, en contexto, con la misma escritura y con la historia como prueba. Así que las tres partes del Evangelio, de las buenas nuevas, son tres partes. La tercera parte es esta. Y escúchalo bien. Si cualquiera que adore a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, oh, eso es tenebroso porque vamos a tener un mundo con el anticristo, un dictador, y para comprar y vender nos va a forzar a tener un tatuaje en nuestras manos. Eso es lo que se enseña afuera. Eso es lo que se predica afuera, hermanos. Una interpretación carnal de una visión. Este es el pasado. Esto dijo que se iba a pasar pronto. 8 veces Jesucristo diciendo va a pasar pronto. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Qué significa? Adorar a la bestia. La bestia, Roma, César. Adorar a bestia, es decir, no tenemos rey sino a César. Y decir que su ley es la ley más grande, más alta que la de Dios. Y si dice que el aborto está bien, está bien. Y cualquiera que crea esto ha tomado la marca de la bestia. Cualquiera que haga lo que se ha hecho en Alemania, donde Hitler demandaba un juramento solemne a su persona. Y no solamente al Estado, sino a él personalmente. Es tomar la marca de la bestia. Inclusive para un soldado. Si eres mandado a matar a una persona inocente, debes desobedecer. Y encontramos soldados
en el imperio romano que tuvieron que tomar esta decisión. No podemos tomar la marca de la bestia. No tenemos rey sino Jehová. Amén. Los cristianos de aquel tiempo rechazaban decir que César es el Señor. Eso sería tomar la marca de la bestia. Los ponían en juicio. Te demandamos en nombre de César, en nombre de la República, en nombre del gobierno. Confiesa que César es el Señor. No lo harían. Si no lo haces, serás alimento de los leones. Cristiano decía, Cristo es el Señor. Jesús es el Señor. Él es Señor de César. Muerte. Aleluya. Esto es lo que representa los 144,000. Esos somos nosotros, hermanos, los creyentes. Estamos en el equipo ganador. ¿Te matarán? Sí. Sí. Amén. Ten fe en Dios. Porque creemos que esto es idolatría. Así que las tres partes del Evangelio es: número 1, temer a Dios. Número 2, Jerusalén ha caído. Y todas las aplicaciones y sus leyes ceremoniales. Número 3, adoradores del Estado serán atormentados con fuego en la presencia de ángeles y en la presencia del Cordero. Incluye socialistas. Socialistas creen que el Estado es el Salvador. Aquí está Hitler, Stalin, China, lo que tuvieron en Cuba. Socialismo. Estos candidatos empujando el socialismo y una marca de la bestia en ellos, con una mente anti Dios, y por eso debe de ser predicado desde el púlpito. Honestidad. Amén. No solamente hablar de política, es el Evangelio. Es el Evangelio. Son los tres aspectos del Evangelio. Eres un predicador. Estás en una iglesia y predica el Evangelio. ¿O será en el futuro? ¿O entonces el Evangelio cambiará en el futuro? Nunca cambia. Es un Evangelio eterno. Un Evangelio eterno. Versículo 12. Lanza una característica clave en los creyentes. Y esto es que los santos obedecen la ley de Dios. Oh, ya no obedecemos la ley, ha sido abolida. No, ha sido cumplida. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ambos, los mandamientos y la fe. Ambos, la ley y el Evangelio. Y esta es una clave importante. O el Antiguo Testamento ya ha sido abolido, no de acuerdo a este texto. Ambos mantienen la ley y el Evangelio. Ese es el siguiente tema. Apocalipsis lo dice otras 3 veces. En el Apocalipsis capítulo 12 dice,
aquellos que mantienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, ambos, la ley y el evangelio. En el capítulo 15 dice, cantan dos cánticos, el cántico de Moisés, la ley, y el cántico del Cordero, el evangelio. Y en el capítulo 22, en el último, dice, bienaventurados aquellos que siguen sus mandamientos, para que tengan el derecho del libro de la vida, del árbol de la vida. Espera un momento, ¿está hablando de la ley? No. Pero significa que si no seguimos sus mandamientos, no tenemos derecho de ese árbol de vida. Y me dirán, te has contradicho. No, no es así. Escucha. Este es enseñanza bíblica. Las obras no nos salvan, pero la fe produce obras. La fe y nada más nos salva, pero la prueba de nuestra fe son las obras, ¿verdad? Somos salvos por gracia y fe nada más, pero después las obras le siguen. Y quiero que escuches esto. Y voy a terminar. Voy a terminar pronto. Si escuchas, si crees que tienes el derecho, o si crees que tienes el poder de ser bueno, si crees que eres bueno suficiente para tomar la comunión, o para testificar, o para aconsejar a otros, o para echar demonios, tienes que ser lo suficientemente bueno, digno, para enseñar la palabra de Dios. Entonces todavía estás confiando en ti y no en el evangelio. Sigues confiando en tu propia justicia, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de toda injusticia. Y Dios dice lo que Dios dice de estos 144,000. Pero sé mis faltas. Sí, yo también lo sé. ¿Crees que predico aquí porque soy digno? ¿Crees que predico aquí porque soy bueno? Si así lo hiciera, estaría confiando en las obras de la ley y no hay nada bueno en mí. Nada. Nada. Si crees que te has visto y todo el remordimiento de lo que ha hecho, no has visto nada aún. Necesitas crecer. Necesitas ver mejor. No sabes lo que he pasado, me dirás. Hablo del alcohólico o cualquiera que no venza su pecado. He estado abajo. No. No has llegado al fondo. No has visto nada aún. No has visto lo malo que eres. He vivido, he visto tanto. Dios, ¿cómo he hecho esto? Verás más mientras creces. Mientras creces en gracia, habrá más luz y verás más suciedad. Entre más gracia venga, verás muchas más fallas que tienes. No puedes confiar en tu justicia porque no la hay. Porque toda nuestra justicia es un trapo inmundo. Un trapo inmundo. Nuestra fe está en la fe de Cristo y sus promesas. Este es el tipo de David que tenemos. Entendió lo que es misericordia porque sabía todo lo que había recibido. Y Dios habla de David cuando David dice, mira David. Y David, y lo estamos enseñando en la escuela dominical, cómo
Dios compara compares David. reyes injustos con David. Nadie como David. Said none was like David. Bueno, David no es perfecto. ¿Por qué Dios dice y habla tanto? Keep saying that. Bueno, Dios habla diferente y piensa diferente. It's the gospel way. Porque lo ve a través de la justicia de Cristo. Él es nuestra justicia. No hay justicia de parte We nuestra. have no righteousness of our own. No eres digno. No soy digno. You're not worthy. I'm not worthy. El Cordero es digno. The lamb, El Cordero es digno. the lamb is worthy. Límpianos de todo, Cleanses us toda injusticia. from all 100% unrighteousness. 100%. créelo. Believe it. Y eso, gloria, queda del hombre Glory todo away from man al and gives Cordero. all the glory to the lamb. Dice el versículo 13. That's verse 13. I heard a voice. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Who die in the Lord from now on. Desde que Cristo Since Christ made ha the way. cumplido la manera. Sí, dice el Espíritu Santo, Says the Spirit, descansarán de sus trabajos porque sus obras rest from them con ellos siguen. and their works. ¿No diría qué contradicción es esta? Descansan, Doesn't it? pero sus obras le siguen. From their work, but their work follows them. Muy importante, ¿verdad? Aquí, Very important. Espíritu Santo, ayúdanos a entender esto. Let us all hear it and hear it again Necesitamos and again and escucharlo again. diariamente. I need to hear it daily. Debemos de buscar Cease from my own labors, my own confidence in my own righteousness. descansar de estos trabajos y descansar Cease en from Él, that, en su trabajo, en su obra. His righteousness, His work. Así es como somos That's how we. bienaventurados. Así es como morimos en el That's how we Señor. die in the Lord. Y no es solamente una aventuranza, It's not only a blessing we receive in this life, an assurance, pero una resulta but it en un results cuerpo in a para vida body, eterna. eternal life. Y es así cuando descansamos de nuestros trabajos. Works and trust in His finished. Y esto es como las obras nos siguen. This is how our works follow. Que nos aliamos con Dios, nos negamos a nosotros mismos. Solamente misericordia, no méritos. No merit. Alguien diría, bueno, si trabajo demasiado, Dios me va a salvar. No, no hay, No, no hay justicia, you have no right. solamente suciedad. It's all Es filthy. solamente su justicia y nada de ti. All His righteousness and none. Si piensas que tienes que ser digno para Think you have to be worthy evangelizar, para enseñar, para servir, You have to be worthy to serve the Lord in any digno para way, tomar comunión, worthy nadie es digno. to take communion. Él es Who digno. is worthy? Y cuando tienes esta fe, esta es la fe And when you have that, que salva al mundo. that's the faith Así nada that más. saves the world. That's it. La cosa que David entendió. Thing that David Sabía de sus fallas. Lees los salmos y cómo clama al Señor. cries Y out to the dice, Lord. And he says, remueve nuestros pecados our sins del lejano oriente. is from the west. He knows our frame, Somos como polvo. that we are but dust. Y así como el Padre He as a father pities his children, so the Lord ve lo mejor para sus hijos, así teme al Señor. Estos son los tres aspectos del Evangelio. So these are the Teme a three Dios. aspects of the gospel. Fear God. No le dices a la gente que teme, debe de No, you respetar a don't tell Dios. people to fear God. They shouldn't fear God. They Decir should esta respect oración. God. They should just believe and accept. Blasfemia. Say this sinner Este no es el Evangelio. blasphemy. It's not the gospel. O no prediques política. Este no es el Evangelio. Well, don't preach politics. Este capítulo lo dice. This chapter says it is. And don't be talking about Jews going to hell because they rejected Christ. And I had a guy that was supporting me
coming to this church and tithing. También nos está hablando de los judíos. Yo estoy en favor del judío, pero debo de ser más fiel a la palabra de Dios, donde dice Jesucristo, John chapter a un inconverso judío, hijo del diablo, también. children of the devil. He's on a committee for the mayor's prayer breakfast. Had me go one year and read the scripture. Cuando prediqué esto, tuve amigos que nada querían quedar He makes sure conmigo ahora, to have anything to do with the mayor's prayer porque breakfast now. no cree en el segundo punto Because he doesn't de que este believe in the ángel second part. predica. Jerusalén ha caído Jerusalem is y se fallen. cree en la reconstrucción del templo. Este no es el evangelio. Jerusalén ha caído. Jerusalem is fallen. ¿Estás en contra de la nación de Israel? No, Are you against the nation of Israel? pero no lo tomo de la Biblia. But not, I don't get it from the Bible. Lo tomo That I should de un I get it sentido común. from common sense that they are an Y ally en la of civilización Western civilization. Western cristiana civilization comes from ha dominado and we must go back la civilización occidental. of Western civilization in order to save Y estoy en favor de Israel, I support pero no ciegamente. but not blindly Y porque muchos de ellos, because they don't do every and a lot of them you take Bernie Sanders. He Muchos went and de led ellos one of those kibbutz, a 100% communist kibbutz en un Israel comunista, established by the nation of Israel. y hay muchos de ellos And a lot of homosexuals. in Israel. liberales. So let's Y be no todos discerning. tampoco los And not all palestinos Palestinians están are mal. Muchos de sus gobernantes sí están mal. Necesitan esa paz con Israel. with Israel and allow Israel to live there. Necesitan arrepentirse. Y hay cristianos And de there are Palestina. Christian Y sabes Palestinians, tú que son ellos también Palestinians are Muslims. musulmanes. A lot of them are Christians. Entonces no seamos así. So let's not be stupid, Evan. Nos vemos mal You realize how dumb para la gente. to Que Dios the nos ayude. in the world. Este es el Evangelio. Lord help us. ¿Puedes recordar las tres partes? Teme a Dios. Remember all three parts? Jerusalén ha caído. Fear God. Y Jerusalem is fallen. no adores And don't a la bestia. Vamos a levantarnos y orar.